Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 4 de diciembre del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y considerar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 29 al 37. Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y, subiendo a la montaña, se sentó. Una gran multitud acudió a él, llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y él los curó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista. Y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿Y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad del pan para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen? Ellos respondieron: 7 y unos pocos pescados. Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos. Y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 7 canastas. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá tenemos los lugares, todos ellos leídos como debe ser, desde el lugar espiritual hacia el cual nos envía y nos ilumina nuestro Señor, tiene para nosotros el sentido que tiene que tener, sentido de la vida. Fíjese, subió Jesús a una montaña alta. Desde lo más elevado viene la palabra del Señor, de los cielos mismos, claro está. A orillas del mar de Galilea. Volvió a este lugar, ¿no es cierto?, donde había comenzado su prédica. Recuerde cuando convocó a Pedro, a Andrés, a Juan, a Santiago, pescadores. Sígueme, les dijo, y esto lo siguieron. Bueno, aquí ya está Jesús, habiendo ya comenzado su ministerio, proclamando la verdad del reino de los cielos, bueno, con una multitud a los pies de la montaña, con sus discípulos y con mucha gente que traía a sus enfermos, porque claro, se sabía, había trascendido que Jesús curaba a los enfermos, por manera que había, como dice el relato de Mateo, cantidad de ciegos, mudos, paralíticos, sordos, en fin, toda clase de discapacidades, de patologías, y todos eran curados por el poder del Señor, lo cual maravillaba a todos los que estaban ahí, daban gracias y gloria a Dios. Este era verdaderamente un profeta. Este hablaba y este hacía. Fíjese, no como los fariseos, que hablaban, pasaban de largo y buscaban ser saludados y buscaban ser venerados y todo eso que se busca desde el yo agigantado hasta creerse más de lo que es o creerse directamente lo que no es. Ahora fíjese, Jesús, al cabo de un tiempo, tuvieron un tiempo largo con Jesús. ¿Qué le dice a sus discípulos? Me da lástima, pena de esta multitud. Multitud, mira, había una multitud, porque ya hace 3 días que están con nosotros y no tienen dónde conseguir un alimento. ¿Qué vamos a hacer? Claro, la pregunta de los discípulos es la pregunta de aquel que realmente dice:
Bueno, nosotros no podemos hacer nada, ¿no es cierto? Porque, sí, los discípulos, claro que no. No, porque, a ver, aquí lugar donde ir a comprar comida para tanta gente no hay. Independientemente de que seguramente no tenían el dinero suficiente. Entonces la pregunta de Jesús hacia ellos es: ¿cuántos panes tienen? Y la respuesta es 7 panes y 3 pescados, y algunos pescados. Claro, la propuesta de Jesús, denle ustedes de comer. Lo que tenían ellos era insuficiente, porque acá había una multitud de gente. ¿Qué hace entonces Jesús? Otra muestra de Dios en él, de su poder en conexión con el Padre Celestial. Pide los 7 panes, ora al Padre, bendice a los panes y los panes los multiplican. Previamente hace que todos se sienten para comer tranquilos, sentados, y reparte las porciones de pan. Y se saciaron todos, y sobraron todavía. Y fueron guardados, sí, en 7 canastos, se nos dice en este relato. Que nada se pierda, ¿no es cierto? Lo que es en Dios y de Dios para nosotros no se pierde nunca, no debería perderse. Porque uno dirá, a veces se pierde por causa de la desobediencia humana. No, pero no debería. El pan que para vida eterna permanece es este, así como la palabra del Señor. Fíjese todo acá el itinerario de nuestro Señor. Su mensaje, el mensaje para la vida, su palabra que llega a todos los que están ahí a los pies del Señor, escuchando con humildad, escuchando con fe. Ahí reciben la palabra. Y se quedan con el Señor, que a renglón seguido muestra algo que solamente Él puede y está en Él. Cura la enfermedad, todo tipo de enfermedades. Ahí se nos enumera por parte de Mateo. Ceguera, sordera, parálisis, mudez, todo es curado por el Señor. Pero usted entiéndalo desde el lugar espiritual en que debe ser mejor entendido. Porque en este sentido estamos todos. El que no padece una cosa, padece la otra. Fíjese, el ciego no puede seguir el camino porque no lo ve. El paralítico porque no puede caminar. El sordo porque no puede oír la voz de su pastor que lo orienta. Claro, están todos invalidados para poder seguir el camino. Pero habían estado con el Señor 3 días, recuerde, ya hace 3 días. Habían permanecido 3 días. El Señor resucitó al tercer día. Al tercer día el Señor ya resucitó y va a compartir su vida con nosotros, porque resucitó por y para nosotros. Estando en 3 días, ya necesitan el alimento, ya hemos resucitado a una vida nueva. Una resurrección espiritual por fe, sí, creemos en la resurrección del Señor, y eso nos participa si verdaderamente a través de una vida cambiada que el Señor hace en nosotros, mostramos esa verdadera fe. Y tienen hambre, claro, ahí ya hay hambre, pero hay un hambre diferente, hay un hambre de justicia, hambre y sed de justicia. Necesitan comer el pan vivo que bajó del cielo. No el pan que usted compra en la panadería de la otra cuadra. Este es otro pan. Este es el pan beatífico. ¿Y qué hace el Señor entonces con tan pocos panes? Que son 7, sin embargo. Fíjese el número. 7 es la perfección, la plenitud, la totalidad. Y por supuesto, ora al Padre. Bendice los panes. Ahí está la bendición de Dios. El Dios que transustancia todo, que todo cambia en Él, que todo lo cambia a Él. Y entonces esos 7 panes se convierten en alimento para la multitud. Para toda la multitud, para todo el mundo. Y entonces comen.
sacian el hambre de justicia, el hambre y sed de justicia. Y sobra siempre, porque alcanza para todos. Fíjese, para los que están ahí, para los que no están ahí. El Señor vino por y para todos, por los judíos y por los paganos vino. Por eso está guardado el pan. Está guardado en los canastos apostólicos. Ahí, ¿se da cuenta? Es el pan que usted recibe cuando acude al servicio. Esa hostia que usted recibe consagrada es el alimento del Señor, bendecido por el sacerdote sacramentalmente. Entonces usted puede caminar ya, no va en ayunas, no va a caer por el camino, puede caminar firme, pues estamos en el tercer día ya, ¿se da cuenta? El día de gracia, el día de la resurrección del Señor, el día de la vida, el día para siempre, el día sin ocaso. Y va seguro, bien alimentado, hacia el lugar donde la plenitud de la vida lo aguarda. Vamos, hermanos, a experimentar la curación que el Señor hace de nosotros, de nuestras patologías espirituales. Vamos a nutrirnos con el pan vivo que bajó del cielo y vamos a caminar con firmeza, seguridad, hacia el lugar donde el Señor nos aguarda. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, también el Señor nos pregunta a nosotros cuántos panes tenemos. Y tenemos que ofrecerle lo poco, lo casi nada que tenemos, porque Él lo multiplicará. Para Él nada es imposible. Muchas veces nosotros nos sentimos incapaces de proclamar su palabra, de compartir, porque no tenemos nada, no sabemos nada. Pero para Dios nada es imposible, y Él hace en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros. Efectivamente, Patricia. Y Él hace en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por el otro. Fíjense la propuesta de Jesús, denle de comer ustedes. Vamos a tener que hacer eso, dar de comer del pan que viene a nosotros, compartir. Así como el Señor comparte. Se comparte con todos. Y esta es la idea, que mostremos el efecto de la alimentación divina a partir del amor hacia el semejante. Y entonces seremos capaces de compartir, como vos bien decís, lo poco o mucho que eventualmente tengamos. Pero no tenemos lo mucho. Compartir la palabra del Señor es compartir la vida. Compartir el pan eucarístico es compartir el alimento para llegar al lugar de la plenitud de la vida. Compartirnos, ser uno con el otro, ser con el otro, ser en el otro, ser. Es lo que hizo nuestro Señor y nos dejó el ejemplo para siempre y el poder de seguirlo también. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de caridad, tu espíritu operante en nosotros, que nos hace aquello que tú nos enseñaste. Darnos con lo que damos, darnos a nosotros mismos, darnos por amor. Eso nos enseñaste, eso queremos hacer, Señor, hacer como tú dijiste. En tu nombre lo pedimos, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.